Estamos dando inicio a este segundo webinar de la Red de Investigación Chile-Canadá este año 2021, llamado Dispositivo de Prevención en Salud Mental de Equipos de Salud en el Contexto de Pandemia COVID-19, COVID-19, junto a Marcelo Balboa y Rosa Ramenzoni. Es un gran gusto y honor para nosotros compartir con ustedes esta mañana. Agradecemos enormemente a Rosa y a Marcelo por su disponibilidad, por todo el trabajo que han llevado a cabo. Para contarles brevemente, la Red de Investigación Chile-Canadá es una red interdisciplinaria, inclusiva, que reúne a personas que tienen alguna conexión con Chile y Canadá. Incluye personas tan variadas como estudiantes, profesores, profesoras, profesionales, en el fondo personas que están interesadas en la producción y la diseminación de conocimiento, de investigación, de saberes desde distintas áreas del conocimiento en temas que son de interés para ambos países. La red existe hace casi 10 años. Si es que no son parte de la red, les invitamos a revisar nuestro sitio web en redisec.com para que se enteren del trabajo que realizamos. Y una de las cosas que Radisec realiza es generar espacios de difusión y de promoción del trabajo de sus integrantes y de otras personas involucradas en la producción de conocimiento científico, por supuesto, pero todas las áreas del saber. Y es en ese contexto que hemos desarrollado este sistema de webinars. Quisiera ahora dar la palabra a mi colega Claudia Díaz para que presente a Rosa y a Marcelo. Vamos a hacer el formato va a ser una presentación de aproximadamente 25-30 minutos, entiendo, Marcelo y Rosa, y luego daremos paso a una conversación leyendo las preguntas que aparezcan en el chat. Si quieren agregar, vemos que alguna gente está indicando ahí su nombre, de dónde nos escriben, sería fantástico. Y sin más, Claudia. Gracias, Magdalena. Buenos días a todas y todos. Como dijo Magdalena, mi nombre es Claudia Díaz y soy la directora de Estrategia y Planificación en Redisec. Estoy uniéndome acá desde Vancouver, Canadá, y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Estoy muy contenta de estar presentando esta versión del webinar, como dijo Magdalena, titulado Dispositivo de Prevención en Salud Mental de Equipos de Salud en Contextos de Pandemia COVID-19. Y la idea de este webinar es presentar la experiencia de implementación de un dispositivo de prevención en salud mental, creado por un grupo de profesionales voluntarios. Este es un trabajo voluntario, desarrollado en hospitales chilenos desde marzo del 2020. Y el objetivo de este dispositivo es brindar cuidados psicólogos a equipos de la red de salud pública que enfrentan las experiencias a la situación de riesgo sanitario y a la transformación de la organización de trabajo producto de la pandemia. Hoy día nos acompañan dos panelistas. Voy a presentar a Rosa Ramenzoni, psicóloga social y de las organizaciones de la Universidad de Santiago de Chile, con más de 15 años de experiencia y 9 años de experticia en implementación de procesos internos de gestión de las personas en hospitales de alta complejidad. Ella también tiene experiencia en coordinación de equipos de trabajo, diseño e implementación de estrategias de promoción y prevención orientados a fortalecer competencias y habilidades en equipos de salud. Muchas gracias, Rosa, por acompañarnos esta mañana. También me gustaría presentar a nuestro segundo panelista, miembro de la red, que nos acompaña hoy día desde Canadá, Marcelo Balboa, doctorante en Ciencias de Orientación, Universidad Laval, Quebec, magíster en Psicología Clínica de Adultos, Universidad de Chile, psicólogo, Universidad de Chile, diplomado en Gestión de Salud Mental en Instituciones de Salud Pública, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Marcelo también cuenta con
más de 25 años de experiencia en el ámbito clínico y social comunitario. Es investigador en temas de salud mental en el trabajo, con más de 10 años de experiencia en esa área. Es miembro del centro de la Universidad de Raval. Lamentablemente no hablo francés, así que me voy a saltar por respeto a quienes hablan francés el nombre del centro, pero ubicado en la Universidad de Laval de Quebec. Así que, habiendo presentado a nuestros dos panelistas, les doy la bienvenida, las gracias en nombre del equipo de RAISEC, y el webinar es todo de ustedes. Pueden empezar cuando quieran. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Súper bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, Claudia, Magdalena. Mi nombre es Marcelo Balboa, ya fui presentado y les voy a, de alguna manera, presentar un poco la estructura de nuestra presentación de hoy que haremos con Rosa. Magdalena, si me puedes dar el pase para manejar el PowerPoint, te lo agradecería. Bueno, contarles que de mi parte, yo me encuentro en Quebec en este momento y el año pasado junto a algunos compañeros, un grupo de 8 profesionales, comenzamos al diseño y tratar de implementar en distintos hospitales un dispositivo de prevención en salud mental. Finalmente pudimos trabajar con algunos hospitales, perfecto, y uno de ellos fue el hospital donde trabaja Rosa, es decir, la diferencia es que Rosa es nuestra contraparte, ella forma parte de la unidad de calidad de vida laboral de uno de estos hospitales, y entonces la presentación de hoy lo que aporta es lo que nosotros hemos intentado construir, es contarles una experiencia que hemos llevado en conjunto con el equipo que dirige y que representa hoy día Rosa, desde el interior del hospital y desde la perspectiva del equipo externo, que será mi participación. Voy a tratar de compartir acá. No puedo. Espérame. Marcelo y Rosa, si ustedes me dicen, yo puedo ir avanzando las diapositivas. Me avisan. Ahí va, aparece. Ahí va a funcionar. Ahí va funcionando, ¿sí? Perfecto. Entiendo que sí, ¿no, Rosa? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, la estructura de nuestra presentación, que pensamos hacerla una duración de 25 o 30 minutos no más, Rosa va a dar cuenta del contexto de la pandemia desde la perspectiva del hospital y la descripción de la experiencia, también desde la perspectiva de un equipo de un hospital. Y luego yo intentaré hacer el contrapunto desde el equipo consultor externo, tratando de describir e insertar los puntos críticos de lo que es nuestra propuesta, nuestro dispositivo socioinstitucional de prevención en salud mental, dirigido a equipos que estaban enfrentando la pandemia, que están enfrentando la pandemia hasta el día de hoy. Y finalmente, entre los dos haremos un contrapunto también sobre posibles cursos de acción de aquí en lo que viene en adelante. Dicho eso, doy el paso a mi compañera Rosa, por favor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenos días. Muy bien, acá en Chile, Santiago, comuna de San Miguel, donde está ubicado el hospital pediátrico en el que yo me desempeño. Gracias Claudia Magdalena por la presentación, yo creo que está bien completa. Como bien dicen, esta experiencia se basa en el quehacer de un grupo profesional, el equipo calidad de vida laboral del Hospital Exequiel, que tengo el gusto de coordinar, ¿ya? Donde vemos 3 psicólogos, ¿ya? 3 psicólogos desempeñándonos el día a día y como buscando la oportunidad de apoyar al personal, fortalecer los equipos para que el trabajo sea hecho con el mayor gusto, en el mayor sentido posible y obviamente construya a su calidad de vida, tanto personal, laboral y su felicidad. El contexto de pandemia nos golpeó bastante duro,
ya se suele pensar que en los hospitales la atención especializada y bastante compleja que se entrega es porque está basada en un saber hacer. Y ese saber hacer se basa en una experiencia, en competencia, en gente que tiene mucha experiencia, y sobre todo porque pertenece al ámbito público. Y en el ámbito público está muy fuerte el tema del pertenecer, del sentido del deber, del servicio público. Nuestro hospital es pediátrico y eso yo creo que marca la tónica de que este saber hacer está muy vinculado a la emocionalidad de las personas. La pediatría exige un sentir, una forma de hacer las cosas donde la competencia blanda adquiere mucho valor y mucha importancia. En ese sentido, si bien la pandemia nos dio un escenario y al inicio con mucha incertidumbre, ya porque fue como un poco de un día para otro, yo creo que no fue muy distinto a todo el resto de las instituciones en el sentido de que no se sabía qué mucho que hacer, ya que no existían protocolos para este virus, bastante desconocido, y más encima tomando las dimensiones de que era algo que afectaba a todo el mundo en distintos lugares, pero de una forma similar. Mirando las experiencias internacionales, se empiezan a crear distintos protocolos, distintas formas de hacer las cosas que iban cambiando en el día a día, ¿ya? Entonces, el escenario interno, ¿ya?, que vivía el Exequiel y que expresaban los funcionarios era de que, aún sabiéndolo un poco todo, aún dándole la confianza a la gente de que aquí se sabe qué hacer, no se sabía qué hacer, ¿ya? Y eso fue muy potente. La ansiedad que trajo consigo esta incertidumbre, los estados de estrés, lo psicosomático, fue un poco como fue impactando en un inicio este nuevo contexto, ¿ya? Fue complejo, ya fue complejo porque ni el equipo, ni me imagino que la dirección del hospital tampoco sabía mucho qué hacer. Entonces, fue mucha reunión, mucha información, a veces información cambiaba en el día a día, costaba adaptarse, ya los esfuerzos de adaptación pues eran excesivamente superiores a lo que ya conocíamos y teníamos un poco la exigencia de ponernos innovadores. Complejo. Desde la dirección, nivel de jefatura, no sabían mucho cómo liderar, las antiguas recetas no estaban funcionando, había que sostener emocionalmente al personal que ya mostraba desde etapas tempranas índices de agotamiento por este constante ir y devenir en el sentido de cómo se hacían las cosas. Para nosotros como calidad de vida era un ambiente de todas formas propicio para instalar y fortalecer actividades preventivas en torno al impacto que iba a tener la salud mental en los trabajadores, ¿ya? Nosotros, a diferencia de otros equipos, trabajamos toda la pandemia, ¿ya? Apoyados por este equipo que lidera Marcelo desde afuera, fuimos instalando y armándonos de una metodología distinta que pudiese dar respuesta a lo que le estaba pasando a los funcionarios en ese entonces, donde nadie se quedaba afuera, o sea, tanto la dirección como la jefatura, todos los estamentos estábamos en la misma cara de la moneda, ya todos teníamos miedo, todos teníamos incertidumbre, aún la tenemos, ya lo que pasa es que hemos avanzado hacia otra etapa, y buscando en conjunto cómo hacerlo mejor, ya cómo responder a las necesidades que se iban presentando. De esta experiencia surgen cosas muy relevantes y dignas de mencionar, por ejemplo, la colaboratividad que se estableció con hospitales de afuera, ya pudimos instalar instancias de autocuidado para nosotros mismos, que sostuvieran a su vez las que estábamos implementando con el personal. Y lo que implementamos con el personal fue este espacio de grupos operativos, ya basados en la técnica de la escucha, dirigida por un par de profesionales,
y que fue muy bienvenida, porque por primera vez en este contexto las jefaturas nos pedían que cuidáramos a los funcionarios, ya frente a su preocupación por ver, no sé, cuadros ansiosos, depresivos y las eminentes licencias que se iban a presentar. Fuimos trabajando con aquellos funcionarios que no eran contactos estrechos, los que estaban en funciones, que partimos por las unidades en las que se dio un número de contagios más marcado, por ejemplo, en la unidad de urgencia, que fue con la que partimos, para después desplazar el dispositivo hacia otras unidades. Partimos más obligatorio, luego más voluntario, pero el resultado es bastante positivo. Ya día a día los funcionarios podían disponer de este espacio con sus compañeros, con sus equipos de trabajo, para sentirse escuchados, contenidos y dejar un poco fluir tanto lo emocional como los pensamientos en un sentido aclaratorio, poder verse en un otro, poder sentirse que no están solos, que las preocupaciones son las mismas y que existen estrategias de afrontamiento que son adecuadas. Los grupos operativos, los corredores terapéuticos tienen a su base el destacar que es el trabajador el que tiene el conocimiento más adecuado para poder salir o dar frente a esta situación, ¿ya? Porque tiene el bagaje, tiene la experiencia, tiene el conocimiento y es parte del grupo. Y eso fue lo que ayudó al corredor, ya un poco a dilucidar qué está pasando, clarificar las ideas, dejar que fluyan las emociones e incluso establecer algunas opciones de soluciones a los problemas que son comunes y que se les presentaban en la cotidianidad en su espacio de trabajo. Yo creo que eso como primera parte está bastante resumido. Ojalá pudiera extenderme más porque el tema es muy apasionante, pero yo diría que esa es un poco la base. ¿Aló? Bien, muchísimas gracias, Rosa. Bueno, yo intentaré hacer el contrapunto que decía. Como yo les contaba, junto a un equipo de profesionales, amigos, conocidos de nuestras carreras, entre los que se cuentan psicólogos, psicólogas, sociólogas, médicos, psiquiatra y psicólogo también, fuimos construyendo una propuesta a partir del supuesto de que no existirían las condiciones necesarias para brindar espacios de cuidado suficiente para los equipos de los hospitales a lo largo de nuestro país. Y entonces nos pusimos en la tarea de construir una propuesta siguiendo los principios de nuestros fundamentos, ¿no? En este caso, la psicología de los grupos, la psicología institucional, la clínica del trabajo, y como decía Rosa, ideamos un sistema, un modelo que se basa en la técnica de los grupos operativos y de los corredores terapéuticos, que permiten instalar un espacio permanente de cuidado ofrecido a los equipos en los distintos niveles de la organización hospitalaria. La particularidad de nuestra propuesta, a diferencia de otras que son igualmente válidas y que se dieron en nuestro país, es que nosotros buscamos un espacio de colectivización del sufrimiento en el trabajo a raíz de la organización del trabajo, y por tanto los objetivos de nuestro dispositivo, un dispositivo complejo, los enumero muy rápidamente. En un primer nivel es brindar apoyo emocional y cognitivo a las personas que son parte de los equipos de salud y que enfrentaban desde la primera línea esta situación. Nosotros pensamos en un origen en los equipos de urgencia. Sin embargo, esto se debió extender a todos los diferentes equipos, desde las unidades de cuidados intensivos, las distintas unidades de tratamiento, enfermería, pero también los equipos administrativos, los equipos de gestión, incluso los equipos de mantención en los hospitales. Porque todos se ven afectados, todos son parte de un mismo organización que está tratando de responder a una demanda, como decía y describía muy bien Rosa, en un marco de incertidumbre, de mucho
temor y, bueno, en un momento de una crisis sanitaria concreta que hasta el día de hoy continúa, donde caía gente enferma en estado muy grave o crítico y se producían muertes en un número masivo, con el impacto emocional que eso tiene sobre las personas. Entonces, el primer objetivo de este dispositivo es brindar un espacio de apoyo y de elaboración emocional a las personas que sirva como prevención de la aparición de cierta sintomatología. Voy a describir después ese mecanismo. Voy con el resto de los objetivos. Promover el trabajo cooperativo y de deliberación colectiva de las estrategias de organización del trabajo. Es decir, al mismo tiempo que el espacio grupal permite la elaboración de lo emocional, permite al equipo liberar de alguna manera un espacio psicológico para pensar su tarea. Es ahí donde retomo lo que decía Rosa, donde opera el saber hacer de los equipos, que puede pensarse y puede pensar su tarea en conjunto para irla mejorando. Y en relación al cuarto objetivo, retroalimentar a la organización que obtiene de esta manera información de primera línea para establecer los cambios y los ajustes en la organización del trabajo que les ayuden al enfrentamiento en el tiempo de esta pandemia. Y uno de los objetivos que también forma parte de este dispositivo es, en ese espacio, identificar necesidades de atención más crítica, cuando las personas están más próximas al límite de sus posibilidades, y entonces ofrecer algunos servicios psicoterapéuticos individuales, cuestión que se tuvo que hacer en algunos casos, no la mayoría, porque los equipos se iban sosteniendo en esta reflexión conjunta y en la utilización de sus mecanismos defensivos. Y ahí llegamos a uno de los grandes problemas, que esta pandemia se ha extendido ya, cumple un año, este proceso, y ha sido mucho el desgaste. Una de nuestras primeras hipótesis es que el tiempo nos dirá el costo que ha tenido este trabajo para las personas que trabajan en salud. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo a prevenir? ¿Dónde está el supuesto que nosotros trabajamos? Nosotros tomamos un concepto que tomamos de acá, de lo que se trabaja en la psicodinámica del trabajo, en el campo de la educación acá en Quebec. Los investigadores Marie-France Maranda y Simon Vivier, ellos proponen un concepto de la situación de riesgo que viene a complementar la idea que es más conocida en nuestro país de los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo no pueden ser analizados aisladamente, sino que tienen que ser analizados como superpuestos e interactuando, generando situaciones de riesgo que son de mayor complejidad. Las situaciones de riesgo que se presentan en los hospitales, que se presentarían en los hospitales, tenían que ver con la superposición de un trabajo agobiante, de las exigencias del trabajo emocional al trabajar con personas, en el cuidado de personas que están necesitadas de atención, el miedo, la angustia vinculada al contagio, las transformaciones a veces más orgánicas, a veces menos orgánicas de la organización del trabajo, con mensajes que son a veces contradictorios y confusos, la presión del tiempo, la complejidad de la tarea y la confusión de roles que tuvieron que ir asumiéndose, y la protocolarización, que es una forma de burocratización excesiva en el trabajo cotidiano, que produce finalmente cierto nivel de desorganización del trabajo. Todas estas situaciones se superponen en el hospital, generando una situación difícil de manejar a nivel subjetivo para todo el colectivo de trabajadores durante el tiempo, ¿sí? Bueno, y la sintomatología o los efectos que nosotros buscamos prevenir son las situaciones de aislamiento en el trabajo, sobre todo en los cargos directivos, pero también cada persona termina de alguna manera aislándose para poder sostenerse frente al trabajo. Los comportamientos de riesgo por la hiperactividad que el mismo miedo produce, muchas personas tomaron conductas de riesgo y pusieron en riesgo a todo su equipo en algún momento en distintos hospitales. La cronificación de un comportamiento de irritabilidad y de la habilidad, los trastornos del equilibrio entre la vida personal y laboral. La vida personal fue totalmente invadida por la situación de trabajo. Los trastornos de ansiedad y angustia, trastornos afectivos, trastornos musculoesqueléticos, somatizaciones, y el uso de sustancias psicotrópicas, drogas y alcohol, que sabemos que son habituales dentro de distintos campos del trabajo, pero que se exacerbarían en este contexto de pandemia. ¿Cómo opera esta idea de la prevención? Queremos mostrar este modelo, ¿no? Como decíamos, la situación de riesgo inicial genera un malestar
alto en las personas, se desarrollan ciertas estrategias defensivas, como la hiperactividad, que es trabajar de más o trabajar mucho, o lo contrario, el retiro subjetivo frente a la tarea, tratando de tomar distancia y protegiéndose de esa manera. Esto lleva a la aparición de un aumento en la sintomatología y aumenta la situación de riesgo. ¿Cuál es la mecánica que propone nuestro dispositivo? Es, siguiendo el mismo curso que hemos descrito, insertar un grupo, un corredor terapéutico que permita la elaboración emocional y la deliberación sobre la tarea, que cambie el curso de esta primera proyección, disminuyendo la sintomatología, liberando tanto el ánimo como el espacio psíquico de los equipos individual y colectivamente para pensar su tarea y permitir la deliberación y aumentar la cooperación en el trabajo. Y su resultado sería, según nosotros, la disminución de las situaciones de riesgo, permitiéndoles al equipo no solamente sostenerse, sino sostenerse de una manera cualitativamente más sana, porque han podido elaborar el miedo a hablar, simbolizar el miedo que viven, la confusión que viven, etc. ¿Sí? Y aquí está un poco un esquema que intenta explicar cómo funciona la instalación. Primero se instalan encuentros de información y sensibilización en las personas. Esto es súper importante porque pedirle a las personas que hablen acerca de su sufrimiento no es fácil. Teóricamente tiene toda la coherencia, pero las personas prefieren muchas veces guardar silencio, no hablar de lo que les pasa, porque tienen la idea de que así se sostienen mejor. Además, si no tienen la confianza en la organización de que al hablar esto va a mejorar su situación, también opera como una resistencia. Entonces hay que hacer todo un trabajo de explicar bien qué es lo que se va a hacer y sensibilizar de por qué es pertinente y necesario el trabajo preventivo. ¿Por qué? Y aquí me adelanto en una conclusión. En nuestro país no existe una cultura preventiva en salud mental, lamentablemente, o si existe, existe todavía en un nivel que no es predominante, ¿sí? La gente trabaja simplemente y las organizaciones ordenan que la gente trabaje. Se instala el corredor terapéutico que establece un espacio continuo de atención a las necesidades que ya hemos descrito, brindando un apoyo emocional y de deliberación colectiva. Y por último, la última patita, que es la retroalimentación a la organización. Los grupos generan ellos mismos una deliberación que les permite por sí mismos transformar su organización del trabajo, comunicarse con sus jefaturas intermedias para proponer mejoramientos en la organización del trabajo cotidiano, y estas jefaturas intermedias a su vez influir sobre la dirección. Nosotros tuvimos distintas experiencias. Tuvimos la posibilidad de trabajar con un colega muy querido, Walter, que estaba en una posición de dirección de su hospital, y entonces ahí la retroalimentación llegaba hasta la más alta toma de decisiones en su hospital. En el hospital en que trabaja Rosa, en la unidad de calidad de vida, también tramitó esto y llevó esto a las esferas más altas como una esfera intermedia, y esto permite que toda la organización entre en una disposición de cuidado de su equipo. La toma de conciencia, y por ahí se pueden gestionar decisiones que puedan ayudar al equipo a sostenerse en el tiempo. Esa es un poco la presentación de este dispositivo que hemos presentado. Entonces ahora invito a Rosa a hacer el contrapunto para ver probables líneas de acción. No sé qué es lo que tú puedas haber pensado. Nosotros hemos estado conversando sobre esto. ¿Qué líneas de acción podríamos proponer como para cerrar nuestra presentación, Rosa? Bueno, a partir de lo que tú dices y tomando en cuenta las bases que sentaron o permitieron la implementación de un modelo similar al que hoy día estamos presentando, debe ser un tema muy relevante en las organizaciones de salud, la preocupación constante por la salud mental de los funcionarios. Yo creo que si podemos asociar una externalidad positiva a la pandemia es que nos dio el momento propicio para develar esta necesidad de una vez por todas, porque en todas las instituciones de salud hoy día se están viviendo coletazos bastante fuertes respecto a cómo viene afectando esta situación, ya sea en carga de trabajo, en
preocupación extrema, en que se han estrechado las conciliaciones o las preocupaciones conciliatorias, se están viviendo con más fuerza todavía. Y hoy día el funcionario de la salud es una persona que tiene unas necesidades bastante distintas o más intensificadas respecto a lo que era hace un año atrás. ¿Ya? Podríamos decir que en el periodo de estallido social también vivimos algo un poquito similar, pero no fue tan prolongado ni se vivió con tanta fuerza con respecto a lo que ahora está sucediendo. La preocupación que vive el funcionario de la salud y que de la cual no ha tenido la posibilidad o no se ha sabido gestionar en la medida que nosotros no podemos permitirnos el hecho de quedarnos en nuestras casas haciéndonos cargo de nuestra familia o en teletrabajo, porque no responde básicamente a lo que debe hacer un funcionario de la salud en este momento. ¿Ya? El llamado es a atender, el llamado es a servir, es a preocuparme de la salud de un otro, siendo que yo también estoy preocupado por la mía. Entonces, yo creo que aquí se vive con más fuerza que nunca esto de esconder las emociones, ¿ya? Porque en el paciente o en la relación que uno entreteje con un paciente o con una familia, que en pediatría es más estrecha aún, el funcionario clínico, que está en primera línea, siempre está un poco expuesto a tener que mostrarse positivo, sí, te vas a mejorar pronto, te vas a ir pronto, aunque eso no sea así. ¿Ya? Entonces, esa exigencia de tener que decir y mostrar cierta cara, ¿ya? Para favorecer un tratamiento X, aquí se intensificó, ¿ya? Porque más encima hay que salir a trabajar con miedo, con angustia, con más EPP, con más preocupación, con que se expresa en estrés, estados ansiosos, depresivos, y todas las cosas que hoy día no hemos tenido que ver en la obligación de abordar. Por tanto, es un tema estratégico. Yo creo que ese es como el primer hallazgo y el primer curso a seguir es eso. Hay que saber instalar los temas en los equipos directivos que están liderando nuestras instituciones. ¿Ya? No sé, nos acercamos un indicador con números, con bonitos, como le haga sentido ya a los directivos. Yo creo que allí tenemos un rol bien estratégico que cumplir y nosotros estamos camino a poder sistematizar y sentarnos a terminar de una vez de escribir todo lo que hemos vivido en estos meses y que yo estoy seguro que va a ser un tema bien relevante si más adelante miramos la historia de cómo sobrevivimos a la pandemia. Ese puede ser un curso de acción importante. Bien, yo solo quisiera agregar dos ideas. La primera es combatir, contrarrestar las tendencias culturales en nuestras organizaciones de la psicologización y la individualización de los problemas de salud mental del trabajo. Los problemas, como por ejemplo los que hemos estado discutiendo, surgen en el seno de la organización, son de origen sociolaboral y deben tratarse a ese nivel. Hay que evitar la individualización y la psicologización. Para eso, aquí hay un principio que nosotros aprendimos en la Escuela de Salud Pública. Es súper importante la formación en salud mental y la sensibilización en salud mental a los equipos directivos de las organizaciones hospitalarias, para que puedan dimensionar el efecto que tiene el trabajo cotidiano, no solamente en pandemia, cotidiano en sus trabajadores y puedan, por tanto, al momento de tomar decisiones, priorizar la salud mental y física de sus trabajadores y permitir la redistribución de los recursos económicos que contemplen espacios permanentes de cuidado de equipo. Eso es una cuestión a nivel institucional y de cultura organizacional que tenemos que cambiar. Y yo soy testigo de que hay instancias como la Escuela de Salud Pública de nuestro país que está intentando hace mucho tiempo introducir esta perspectiva
y bueno, por eso forma profesional en esa línea, y nosotros hemos aprendido de eso para trabajar en esta línea. Finalmente, decir que tenemos que evitar la normalización. Hoy día con la campaña de vacuna y las millones de vacunas que se están inoculando, pareciera haber una opinión de que la pandemia estaría terminando o estaría terminando la exigencia de los hospitales. Desde nuestra perspectiva eso no es así. Permanentemente los medios de comunicación y el discurso del gobierno central, de los gobiernos en general, tienden a la normalización, mientras en los hospitales se sigue viviendo la pandemia. Eso no hay que perderlo de vista. Y finalmente, nosotros decidimos en un momento trabajar con hospitales, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar la importancia del apoyo a los niveles de atención primaria, que son también unidades que han recibido un impacto fortísimo y han podido sostener su trabajo con mucho esfuerzo, con mucho desgaste, y que hasta el día de hoy siguen estando en una situación de pandemia, en una situación crítica. Eso como líneas de acción. Quedamos ahora abiertos a las posibles preguntas que haya. Muchas gracias por su escucha. Perfecto, Rosa, Marcelo, muchas gracias por esa presentación fantástica, muy rica, súper completa y al mismo tiempo breve, lo que es fantástico porque nos deja bastante tiempo, más de 15 minutos para preguntas. Quisiéramos, hay dos opciones para que hagan preguntas las personas que están participando. Pueden escribirlas directamente en el chat y Claudia y yo estamos revisándolo y las podemos leer en voz alta. O también pueden, en la parte de abajo de la ventana de Zoom, existe un botón que es para levantar la mano. Si levantan la mano, podemos darles autorización para que activen sus propios micrófonos si quisieran hablar directamente y hacer sus preguntas en voz alta. Déjame ver ahí. Claudia, no sé si estamos mirando el chat. Yo por ahora no veo preguntas en el chat. Yo sé que tengo mis propias preguntas también, pero quiero asegurarme, obviamente, de que tenemos una asistencia fantástica. Quizás puedo comenzar yo con una pregunta. Yo no pertenezco al área de la salud, ni tampoco tengo formación en psicología o en temas de salud mental. Y yo creo que quizás como a mucha gente, una de las grandes cosas que la pandemia ha permitido dimensionar es la imposibilidad de dimensionar, evidentemente, los impactos a largo plazo en todas las esferas, ¿no? En lo económico, obviamente en lo individual, ni siquiera que mencionar en aspectos de salud de las personas que se han visto afectadas directamente, que han tenido COVID. Y en ese sentido, me imagino que desde una perspectiva institucional, organizacional, también es difícil como anticipar. Y yo creo que cuando Rosa describía en el fondo las múltiples presiones que las personas que están ahí en la primera línea de salud experimentan, yo creo que va a ser muy difícil anticipar en realidad hasta que ya sea quizás demasiado tarde, de manera que pensar en dispositivos que sean preventivos y institucionalizarlos, como plantea Marcelo, me parece fundamental. Una pregunta que tengo que es como más de curiosidad sociológica. En los procesos que se han dado, la experiencia que ustedes han tenido de espacios de este tipo de espacios en el fondo que son de conversación, de deliberación, en que la gente puede como conversar y procesar un poco. ¿Se han encontrado hay diferencias de género que aprecian? Que la pregunta que hago es porque quizás es un estereotipo de que de alguna manera quizás entre personas que se identifican como mujeres hay como una tendencia mayor, si se quiere, como a compartir o a socializar quizás la dimensión y la vía más emocional, en comparación con personas que han sido comprendidas o socializadas como masculinas, digamos. No sé si tienen algo que hayan podido ver en términos de la receptividad de la gente o diferencias de género en la apreciación o en la posibilidad, en la apertura a dispositivos de esta naturaleza. No sé si Marcelo o Rosa. ¿Rosa? Yo respecto a eso puedo agregar que es muy atingente la pregunta porque nuestro universo poblacional, nuestros funcionarios y funcionarias están constituidos por un 75%, incluso bordeando un 80% de población femenina. Entonces,
yo sin haber hecho un estudio propiamente tal, ni adentrarnos tanto en las diferencias de género, a raíz de los corredores y el número que hicimos, que fue bastante, nos acercamos un poco a los 50 ejercicios grupales, tomando en cuenta todas las unidades del hospital que intervenimos, que son 3, sí podemos decir que la pandemia impactó distinto a hombres y mujeres, ¿ya? Y desde ahí sí se logra ver o se podría perfilar una forma de participar distinto, ya respecto tanto a los contenidos como a la frecuencia. Destaco que los hombres no se quedaron afuera por ser hombres, ya, y nunca escuché algo así como, no voy a ir a hablar porque iban a puras mujeres, no sé, no. En este sentido fue como bien transversal la participación, porque la convocatoria y la sensibilización, ahí vi una pregunta sobre la sensibilización, que bueno que lo preguntan porque yo sentí que me faltó un poco hablar de eso, fue bastante homogénea, ¿ya? Está bien sabido que para los hombres como que se requiere como una invitación un poquito distinta, ¿ya? Y que entiendan que esto está vinculado mucho a su trabajo, ¿ya? Por suerte partimos por una unidad donde hay bastante cantidad de hombres, que es la urgencia, y esto no se vio con tanto detalle, pero si uno se adentra un poco a las preocupaciones y a las temáticas que ahí afloraban, sí se vuelve a evidenciar que el rol de la mujer está más marcado por el cuidado de la familia, por las tensiones conciliatorias se presentan en una forma más aguda en las mujeres que en los hombres, así si tuviéramos que hacer una comparación. O sea, los hombres están presentes, pero las mujeres se manifiestan con más fuerza. Muchas gracias, Rosa. Y pienso que también esto quizás deja otra pregunta abierta ya más para el futuro, que hablando de nuevo de la posibilidad de institucionalizar, yo no estoy familiarizada, me imagino que cambia según el contexto, a nivel de equipos más bien directivos, si quizás este equilibrio de género varía, y quizás hay más presencia masculina, por ejemplo, y qué impacto pudiese potencialmente tener en la apertura a institucionalizar mecanismos de esta naturaleza. Les agradezco mucho. Veo que tenemos algunas preguntas acá. Patricia Guerrero dice, hola, a mí me parece importante el tema de la sensibilización individual, si pudiesen profundizar. Voy a leer inmediatamente otra pregunta ahí para que vean quién toma cuál. Y después dice, buena presentación, Isabel. Dice, ¿es posible pensar en dejar instalado tanto los dispositivos como estrategias permanentes, como las herramientas de comunicación al interior de los equipos, tanto como desde los funcionarios a los equipos directivos? Quizás empezamos con esas y luego leemos las demás. Bien, yo voy a intentar dar cuenta de las preguntas que se han hecho desde mi punto de vista. Solo agregar, trataré de no ser redundante en lo que ya ha dicho Rosa, respecto de la variante de género. Efectivamente, no solamente por el número, que en salud, en educación, por ejemplo, bordean el 80% del personal es femenino, son mujeres, y por tanto hay una feminización de la tarea institucional transversalmente. También está descrito en la teoría que los trabajos que tienen que ver con el cuidado han sido social e históricamente asignados a mujeres. Son mujeres las que se hacen cargo de esa tarea. Y en el caso del hospital, en el caso del cuidado y la atención de las personas que están postradas sufriendo una enfermedad, la mayoría está siendo atendidas por mujeres que cumplen una función que socialmente, la función del cuidado, ha sido feminizada. ¿Sí? Eso no quiere decir que no existan enfermeros, pero la función en sí en nuestra cultura forma parte de una cuestión que se ha instalado como una cuestión más bien de orden femenino. Todo el manejo emocional, del cuidado de las personas, todo el cuidado afectivo, etcétera, pasa por una cuestión que está asociada a una variante de género importante marcada por lo femenino. Entiendo que la pregunta que tú haces, Magdalena, apunta a si el género determina o no la disponibilidad a preguntarse o a disponerse a el cuidado personal o el cuidado afectivo.
Bueno, ahí yo creo que Rosa ha sido muy clara, no tengo un juicio hecho respecto de eso. Sí puedo decir que tanto la variante de género como la variante socioinstitucional, es decir, a mí me parece que también cuando las personas tienen cargos muy altos de responsabilidad, y sobre todo si son hombres, van a tender más a resistir la expresión emocional. Lo digo como una tendencia, no digo que se repita siempre, ¿sí? Pero así como hay una variante de género, también está la posición de poder al interior de la organización que te permite a ti exponer o no tus sentimientos, asumirlos personalmente o no. Yo creo que son dos variantes que hay que considerar. Luego, respecto a la pregunta de si es posible dejar instalados estos dispositivos, bueno, es un trabajo que seguimos haciendo con Rosa. Hoy día la pregunta es ¿cómo podemos ser capaces de transmitir a la organización que incorpore esto dentro del presupuesto? Aquí me juego mis dados. Nosotros tenemos que asumir que en los presupuestos de las organizaciones de salud no existe el ítem cuidado de equipo. Existen otros, capacitación, por ejemplo. Entonces uno trata de meter espacio de cuidado a través de la capacitación, por ejemplo. Pero el cuidado de equipo no existe como presupuesto, hasta donde yo entiendo. Yo no trabajo dentro del hospital, trabajo con los hospitales. Por tanto, dejar instalados dispositivos de este tipo implica toda una transformación dentro del concepto de la organización de la salud, que incorpore y priorice el cuidado de equipo como uno de sus ítems. Y aquí hay un trabajo que es súper importante de cómo la pandemia mostró como un analizador institucional que los directores de hospitales y directores de servicios tuvieron que jugarse muchas veces en hacer la redistribución de sus recursos humanos y económicos para destinar de una estructura que está dirigida a los usuarios, sacar de ahí mismo espacios y muchos trabajadores, lo digo porque trabajamos con algunos compañeros en el sur de Chile, que voluntariamente, en un tiempo extraordinario, dispusieron de su tiempo y su capacidad profesional para atender espacios con sus colegas. Porque esto no existe dentro de la estructura, hay que crear esa estructura, ¿sí? Hay que transformar la estructura y el presupuesto de los hospitales para darle cabida al cuidado de equipo. Finalmente, la pregunta de Patricia respecto de la sensibilización individual. No sé si entiendo bien la pregunta, pero voy a tratar de dar cuenta de que la sensibilización nosotros la hemos pensado siempre en un cruce entre lo individual y lo colectivo. Entonces, a través de conversaciones grupales donde las personas asisten voluntariamente y toman razón de qué se trata lo que se les está ofreciendo, en qué consiste el cuidado de las personas, porque desde mi punto de vista, con todo respeto, la perspectiva del autocuidado ha sido muy dañina en nuestro país, porque el autocuidado termina, para mí, el autocuidado, la cultura del autocuidado, en cierto nivel, y sobre todo en organizaciones, es un poco tramposa, creo yo, porque termina responsabilizándome a mí de mi salud mental. Y nuestra perspectiva es hacer el contrapunto de eso. La responsabilidad última de la salud mental no es individual, es institucional. Porque es en la institución y en su dinámica y la forma en que organiza el trabajo la que genera las condiciones que afectan la salud mental. Luego, yo debo disponerme individualmente de participar de espacios colectivos e institucionales de cuidado de equipo. Y en esos espacios se produce una conversación, donde uno se expresa, donde ahí los colegas que estamos trabajando en la coordinación de estos espacios, tenemos que ser capaces de transmitir un clima de confianza y seguridad psicológica dentro de la organización que permita a las personas abrirse a disponerse al cuidado de equipo. Y en la deliberación ir generando dinámicas que les permitan a las personas ganar confianza de que hablar de sí es importante para su salud y para su trabajo. En ese sentido, la sensibilización individual se hace colectivamente. Es importante dirigirse a los individuos, pero dentro de un marco colectivo institucional de trabajo. ¿Ok? Esa sería mi reacción. Hay varias preguntas esperando por el chat y tenemos alrededor de 10 minutos para responder.
Teníamos a alguien con la mano levantada. ¿Qué tal si le damos el pase a... Voy a expandir aquí a los participantes. Cristian. Hola, ¿me ¿Puedes escuchan? hablar? Fuerte y claro. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias a Marcelo y a Rosa por la presentación, también a ustedes por darnos este espacio para compartir estas experiencias en un periodo tan, como lo decía Marcelo, que aprovecho de saludarlo también. Nos conocemos de otros espacios laborales y me invito a ser parte de este conversatorio tan interesante. Bueno, como lo decía él, de este momento en el cual pareciera que la pandemia se acaba, ¿no? Pero de acuerdo al discurso oficial, pero sigue, y sigue en otras esferas. Mi pregunta va un poco orientada en esa línea, a propósito también de lo que Rosa compartía de la experiencia en el Exequiel, de la bonita e interesante experiencia que habían hecho para que pudieran sobrevivir todos psíquicamente. Una de las varias curiosidades que me surgen, una relacionada a cómo lo hicieron al operativo, si estos espacios fueron de manera virtual, si fueron de manera presencial, y en ambos casos cómo fue también la experiencia desde el punto de vista de quien estaba sosteniendo el grupo, ¿no? Pensando en que también la pandemia nos entrega otras presencialidades distintas de las que estaban antes para el trabajo. Y la segunda pregunta que tengo, quizás se sale un poco del espacio de la salud, pero también pensando en la realidad de Chile, que hay otro de los grandes discursos oficiales que se asocia ahora, es que el gran retorno, el gran mundo que se va a activar es el mundo de la educación. Y quizás también mi pregunta es, ¿qué es lo que han pensado, proyectado también respecto a cómo también acompañar a los equipos en el mundo, en el ámbito de la educación en Chile? Y si no hay aún alguna proyección en concreto de cómo hacer ese apoyo similar a lo que hicieron en el ámbito de la salud, ¿qué han pensado, qué han reflexionado respecto a la incorporación en ese complejo espacio de antes de la pandemia? Muchas gracias. Bueno, si quieres, Marcelo, yo me hago cargo de la primera parte y tú de la segunda, ¿te parece? Dale. Bueno, Cristian, podría ser súper detallista en el operativo porque también nos tocó esa parte y es la parte que nadie quiere tomar, pero podríamos decir que es la más relevante. Ya, yo creo que todo el éxito de cada campaña, instalación de algo nuevo, requiere de una sensibilización bien profunda y una sensibilización que contemple a todos los actores. ¿A qué me refiero con eso? Yo mencioné que el poder implementar el primer grupo dependió de que hubiese una jefatura sensibilizada. De la misma manera tuvimos que ir como equipo a buscar la venia de la dirección. Ya la voluntad política tiene que estar, sí o sí. Y con la jefatura sensibilizada ya podemos disponer de un espacio protegido, que es lo que le da el sentido al corredor, ya que sea un dispositivo estable, que esté para ahí para las personas cuando lo necesiten. ¿Ya? Y ahí pasamos por un tránsito, desde que fue obligatorio hasta que no lo fue. Desde que fue en el momento de que la gente salía de turno, que una lata, porque estaban haciendo aquí turnos de 24 horas, entonces luego 24 horas de estar trabajando, a veces hay noches que sin descanso, ¿por qué no decirlo? Quedarte por muy corredor que fuera, no tenía mucho sentido. Entonces, ¿cuándo empezó a tomar sentido? Cuando fue voluntario y en un espacio que estaba dentro del turno, o sea, dentro del horario laboral. ¿Ya? Ahí recién empezó a ser como validado y valorado finalmente. Yo creo que la invitación a las personas es clave, ¿ya? Y ahí uno tiene que mirar bien con quién está trabajando o para quién está trabajando.
todo lo que se concluya, el cómo se va a hacer, tiene que estar dado por la característica de la gente a quien está dirigido, ¿ya? El horario, bueno, el número tenía que ver con los aforos y todo. Nosotros optamos por la modalidad presencial, ¿ya? Y no te voy a decir que no tuvimos miedo, que no nos dio lata, que fue conversación dentro del equipo, pero ahí es bueno estar en equipo, porque, por ejemplo, yo no estaba tan convencida y tal vez en una primera instancia me afloró más el miedo, pero una colega, que es Karina, mesa del equipo, me dio 3 razones muy fundadas por qué tenía que ser presencial, ¿ya? Y entonces ella encontraba que era como contradictorio, y se los cuento porque me llenó de sentido, entre las razones, que era muy contradictorio hacer algo de cuidado en el trabajo, no estando con ellos en el trabajo. No sé si me entienden. Y eso, que en un inicio fue como un poquito ir pecho a las balas, se logró hacer. Aquí nadie se contagió porque hicimos un corredor, mantuvimos los aforos, las distancias, todos con mascarilla, y sí, pues te genera una limitante en que la expresión de emociones se te va probablemente el 80%, porque uno no ve las expresiones gestuales y todo lo demás, pero fue así y yo creo que fue valorado, y ahora como que tenemos dificultad en pensarlo virtualmente. Entiendo que otros colegas lo han hecho virtual y les ha resultado bastante bien, pero yo creo que la presencialidad y la invitación a las personas fue súper crucial para que nos fuese bien. Yo quiero seguir un poco la línea. Voy a tomar las preguntas que se hicieron a través de la siguiente idea. Sabemos que han existido en esta pandemia propuestas de solución que son individuales, es decir, que el profesional que se sienta mal en un momento puede acudir a un teléfono y hablar con un psicólogo por el teléfono y así obtener el apoyo emocional que busca. Yo no digo que eso esté mal, sin embargo, encierra varios problemas y varias contradicciones que voy a sostener. Cuando usted hace eso como sistema, todo el saber de la persona que está en el trabajo y que está sufriendo por eso que le pasa, se pierde la conversación con el psicólogo. El psicólogo tratará de hacer su mejor respuesta para ayudar a esa persona individualmente, pero todo el conocimiento que está ahí puesto de la experiencia que se está viviendo cotidianamente se pierde. Por eso es que tiene que retornar a la organización a través de espacios colectivos de deliberación. Y por tanto, el resarcimiento del sufrimiento individual encontrará apoyo en ese espacio colectivo donde se piensa la tarea y se mejora la tarea. En un segundo nivel, los profesionales que hicieron esto, Rosa, por ejemplo, también nosotros les ofrecimos ahí que generamos un dispositivo que implica un grupo de segundo nivel. Es decir, que va en apoyo a los profesionales que están prestando apoyo a sus colegas, porque ellos también están en posición de sufrimiento. Rosa es muy transparente al mostrar todas las conversaciones, discusiones, malestares al instalar, por ejemplo, la simple decisión de hacemos un grupo presencial o no. Eso implica un riesgo para mí. Bueno, ese espacio también tiene que estar pensado para las personas que hacen el cuidado de equipo. O sea, vamos a llamarlo así, la primera y la segunda línea. Con todo esto yo digo que necesariamente hacerse cargo de la salud mental en la organización es un problema complejo que significa varios niveles de intervención. Alguien decía, con esto quiero responder a lo que decía Javier, de que ellos intentaron hacer algo y luego se derrumbó durante la pandemia. Sí, efectivamente los espacios que son hechos solo desde la base y que no cuentan con el apoyo institucional, conceptual, ideológico y material, van a tender en el tiempo a decaer, porque es muy difícil sostenerlos. Tienen que ser sostenidos desde la estructura. Por eso es que la transformación es político-institucional. Finalmente la tesis es esa. El cuidado de equipo pasa por una cuestión política institucional que instala el cuidado de equipo como una práctica institucionalizada. Si no, los esfuerzos individuales se pierden en el tiempo. Es imposible sostenerlo. ¿Sí? Alguien decía, me parece que Isabel decía, ¿cómo recuperar, dejar instaladas estas habilidades? Yo creo que pasa por entender que es un problema de transformación colectiva.
que el colectivo de trabajadores piense cómo transformar su organización. Y la última pregunta, la de Cristian, respecto a la educación. O sea, educación pasa más o menos lo mismo. O sea, el trabajo de los profesores hoy día en Chile, el magisterio se defiende de volver en las condiciones actuales. Cuestión que el poder central y la sociedad en general no empatiza mucho a muchas veces, ¿no? Acá en Quebec estamos tratando de hacer eso. Estamos tratando de implementar a través de la universidad y el CRIEVAT, que es el centro que nos mencionaba Claudia, de instalar estos espacios también en las escuelas. Y no es fácil, porque los profes han hecho un tremendo trabajo, un esfuerzo súper potente de trabajar en condiciones donde la enseñanza se ha dificultado mucho a partir de las medidas de seguridad, donde hay un riesgo de contagio cotidiano y donde los profesores están sufriendo históricamente. No sé, lo que hace el COVID es exacerbar el sufrimiento en el trabajo en los ámbitos sociales, bueno, en general, ¿no? Pero en salud y educación a lo mejor son áreas muy, muy sensibles a esto. Termino la pregunta. ¿Estamos haciendo lo mismo en educación acá? Yo sé que hay otros colegas, Patricia, que había preguntado, que ahora ya no está, también ha trabajado este tema en educación en nuestro país, porque es necesario, porque tiene una problemática similar, ¿sí? A lo mejor no con la enfermedad y el cuidado de enfermos, pero sí el trabajo con personas, con niños, con jóvenes, es un trabajo de mucho riesgo y que significa una transformación muy transversal de la organización del trabajo con efecto de sufrimiento en los profesores. Por tanto, es necesario y nosotros estamos abiertos a trabajar en educación también. En Quebec ya lo estamos implementando. Eso. Fantástico, muchas gracias Rosa, muchas gracias Marcelo por esas respuestas. Me da la sensación, Claudia, no sé si coincides, que prácticamente todo lo que había sido presentado en el chat fue cubierto, ya sea en respuestas directas o a través de las respuestas a las otras preguntas. Muchas gracias también a toda la gente por la participación y por las preguntas fantásticas. Estamos conscientes del tiempo, estamos pasadita ahí en un par de minutos, entonces quizás no sé si Marcelo o Rosa quisieran decir algún par de palabras finales de cierre antes de que demos por concluido el webinar, y agradecerles nuevamente, pero una vez que hayan dado sus palabras. Rosa. Mira, agradecer a la audiencia, por ahí veo algunos colegas de la salud, gente de APS, del servicio al cual yo pertenezco y de mi hospital. Porque yo creo que de alguna manera uno ha logrado transmitir esta experiencia y todo lo que genera, como la esperanza que genera esta experiencia, para hacer de una institución compleja algo más sano, ¿ya? Y para reencantar a la gente que hoy día no está tan con ganas viniendo a trabajar, más bien estamos, yo diría que esta segunda fase, post primera vacuna, nos abrió como otra puerta y hay que mirar ahí porque si bien hay harta expectativa y hay hartas cosas buenas, hay otras cosas de las que nos tenemos que ir haciendo cargo. Entonces, aquí no ha pasado nada y tenemos que no solo seguir cuidando este tema del contagio, sino que ir invirtiendo nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en generar dispositivos de prevención en este tema y que sean grupales. Yo ahí quiero insistir en lo que plantea Marcelo, es la grupalidad la que es la apuesta que hoy día se presenta como más efectiva, porque tiene un alcance, porque tiene una riqueza distinta y porque rescata la sabiduría del trabajador. Ya le recuerda que no está solo y que es parte de un colectivo y que entreteje una relación con el trabajo que puede ser o muy armoniosa o muy hostil, ya en sus dos polos. ¿Ya? Y el equilibrar eso es lo que a nosotros nos convoca, ¿ya? Que sea una relación llevadera, que fluya. Por ende, necesitamos conocer sus problemáticas y implicarlo en la solución de esas problemáticas. Y sin preguntarle a ellos no las vamos a conocer. Por tanto, cada solución debe estar basada en lo que ellos problematizan. Y a veces una lata porque hay que pasar toda la parte de la queja, ya que no son pocos minutos, dentro de cada grupo operativo los primeros 15, 20 minutos eran de queja, de que no me gustó esto, no me estoy de acuerdo, porque me peleé con esto, para llegar a una parte más profunda donde podamos hacer el análisis de esas problemáticas de verdad, ya que nos muestre su causa raíz.
Y eso es. Yo siento que la pillamos, que la vemos, va a ser, ahora el desafío es cómo lo implementamos y cómo llevamos esto que descubrimos a raíz de la pandemia adelante como equipo. Eso. Yo quiero cerrar con un comentario que para mí es muy importante, muy sentido, que es el reconocimiento como profesional hacia Rosa, hacia Karina, Horacio, su equipo, a Walter, Camila, el equipo de otro hospital, Cristian, Marcela, que son los profesionales que apostaron por esta modalidad de trabajo y que pudimos trabajar y tuvimos distintas experiencias entre sí. Quiero darles el reconocimiento de que han sostenido un trabajo muy valioso, que no es necesariamente conocido, toda la implicación y el esfuerzo que han realizado. Y también el reconocimiento a mis compañeros que acompañaron esta apuesta. Sería largo enumerarlos, ellos saben quiénes son. Porque finalmente estas posibilidades que hoy día nos da Redisec de dar a conocer pasan por una ética y por un compromiso profesional con respecto a la función social de nuestro trabajo, de nuestra función, y voluntariamente se pusieron a disposición de tratar de ayudar a los equipos de salud. Entonces, mi reconocimiento profesional hacia los equipos de los hospitales a través de Rosa, a quien agradezco mucho su confianza, y a Redisec hoy día de darnos la oportunidad de compartir esta experiencia. Muchas gracias a todos y a todas que pudieron participar hoy. Muchas gracias. Yo me quiero... Uy, disculpa, Claudia. Me quiero sumar a los agradecimientos en nombre de Redisec y de todos sus miembros por este webinar súper importante, no solamente para Chile y Canadá, sino para el mundo. La pandemia es una pandemia global. Nosotros todavía estamos, yo diría, no saliendo de la pandemia, en la mitad de la pandemia, y no sabemos cuántas pandemias vamos a tener que enfrentar en el futuro. Sabemos que estamos en una situación global compleja. Así que es súper importante entender este dispositivo como algo permanente y no como una solución a una situación que en ningún caso es particular. Yo, sumándome a lo que dice Magdalena, les voy a pasar el link en el chat de un podcast en cual Arturo Pérez, uno de los miembros de la red, entrevistó a Marcelo acerca de este dispositivo. El podcast está en Spotify, es gratis, ustedes pueden acceder a él. Les pedimos que lo compartan. En el futuro, eventualmente, podríamos continuar profundizando en este tema que está trabajando Rosa con su equipo y Marcelo. Y también manténganse al tanto de las actividades de Redisec. Nosotros nos comunicamos a través de las redes sociales, como decía Magdalena, Facebook, Twitter, Instagram, y vamos a estar subiendo podcasts regularmente una vez al mes. Así que por favor, escuchen. Y también, como pusimos ahí, si tienen interés de participar, ser parte del mailing list de la red, pueden escribirnos a contact@redisec para que se mantengan en comunicación. Si quieren ser miembros activos también, la invitación es amplia, tenemos los brazos abiertos. Y nada, concluir nuevamente agradeciendo a Rosa, a Marcelo, por el trabajo fantástico que están liderando, que esperamos justamente que abra cabezas y corazones y genere los cambios ahí institucionales a nivel de presupuesto, que es una de las maneras como se mide lamentablemente el compromiso institucional para precisamente hacer de estos dispositivos algo permanente, precisamente en un ámbito en el que sí, el cuidado, y si no nos cuidamos los unos a los otros, las unas a las otras, bueno, no vamos a llegar muy lejos en este mundo. Les agradecemos, la sesión ha sido grabada, vamos a circularla en las redes sociales, así que agradecemos ahí a la audiencia por una participación fantástica y esperamos que tengan un muy buen día. Adiós, gracias. Hasta luego, muchas gracias.